Hola, mi nombre es Teresa y me encuentro aquí en el canal El Comentario realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia. Nunca pensé que sí llegaría el día en el que tendría que sentarme frente a una cámara o un micrófono para desnudar mi alma de esta manera tan cruda, pero creo que es absolutamente necesario. Tengo 40 años y estoy completamente sola en este mundo. No es una soledad impuesta por el destino ni una tragedia inevitable de la vida. Es una soledad que yo misma he construido a base de mentiras, de egoísmo y de una enfermedad terrible que te devora por dentro sin que te des cuenta hasta que ya no queda nada de ti. Soy ludópata. He arruinado mi vida por culpa de las máquinas tragaperras y en el camino he destrozado a la única gente que me quería de verdad, mi familia. Quiero que entendáis que la adicción no entra en tu vida dando un portazo. Entra de puntillas como un invitado silencioso al que le abres la puerta pensando que no se va a quedar. Si me hubierais conocido hace 15 años, habríais visto a una mujer completamente normal. Tenía 25 años, un trabajo estable como administrativa en una empresa de logística en Madrid, un piso de alquiler que pagaba sin problemas y una familia maravillosa. Mis padres siempre habían sido unos currantes, gente de barrio de toda la vida que se dejó la piel para que a mis dos hermanos y a mí no nos faltara de nada. Teníamos esa típica relación familiar en la que nos juntábamos todos los domingos a comer paella en casa de mi madre, discutíamos por tonterías, nos reíamos, nos cuidábamos. Yo era la niña de los ojos de mi padre y la confidente de mi hermana mayor. Tenía amigos, salía de cañas los fines de semana, me iba de vacaciones a la playa en verano. Tenía una vida de la que hoy no queda absolutamente ni el polvo. Todo empezó de la manera más estúpida y banal que os podáis imaginar. Era un martes cualquiera, ¿no? Acababa de salir del curro y había quedado con una compañera de trabajo para tomar un café en el bar de abajo, el de toda la vida, el típico bar con la barra de zinc y el suelo lleno de servilletas de papel. Mi compañera se retrasaba. Me pedí un café solo y me quedé allí, de pie en la barra, mirando al vacío. A mi lado estaba esa máquina. Llevaba años viéndolas. En todos los bares de España hay una o dos emitiendo musiquitas ridículas y luces de colores, pero nunca les había prestado la más mínima atención. Siempre me habían parecido un sacacuartos para viejos aburridos, pero ese día tenía unas monedas sueltas del cambio del café en la mano, 2 euros. El metal estaba frío. La máquina empezó a emitir un sonido intermitente, como si me llamara. Por puro aburrimiento, sin ningún tipo de intención, metí una moneda de 1 euro. Le di a un botón cualquiera. Los rodillos empezaron a girar. Manzanas, campanas, cerezas. Se pararon. No pasó nada. Metí el otro euro. Volví a darle al botón. De repente la máquina se iluminó entera, empezó a sonar una melodía estridente y festiva y una cascada de monedas empezó a caer en la bandeja metálica de abajo. Clink, clink, clink. Había ganado 40 euros. En ese preciso instante algo hizo clic en mi cerebro. Fue una descarga de adrenalina brutal, una sensación de victoria inmerecida, de dinero fácil, de euforia pura. Recogí las monedas con una sonrisa estúpida en la cara justo cuando entraba mi compañera por la puerta. Le invité al café y le conté la anécdota entre risas. ¡Qué suerte he tenido!, le dije. ¡Qué gracia! Si hubiera sabido que esos 40 euros iban a ser el principio de mi condena a muerte en vida, habría tirado ese dinero por la alcantarilla más cercana. Pero el veneno ya estaba dentro. El cerebro humano es muy traicionero y el mío acababa de registrar que esa máquina, esa caja de luces y ruidos, era una fuente de placer inmediato. Los primeros meses fueron lo que los psicólogos llaman la fase de ganancia, ¿no? Yo no jugaba todos los días, ni mucho menos. A lo mejor iba a tomar algo el viernes y le metía 5 eurillos a la máquina. A veces perdía, pero muchas veces ganaba. La suerte del principiante lo llaman. Empecé a familiarizarme con los sonidos, con los bonos, con los avances, con las retenciones. Me creía más lista que la máquina. Pensaba que sabía cuándo estaba caliente y cuándo estaba fría. ¡Qué gilipollez más grande! Las máquinas están programadas para desplumarte, pero la mente del adicto te convence de que tú tienes el control, de que tú vas a burlar al sistema. Poco a poco mi rutina empezó a cambiar sin que yo misma me diera cuenta. Ya no iba al bar a tomar un café o una caña, iba directamente a jugar. Si entraba a un bar y la máquina estaba ocupada, me daba una rabia inmensa, ¿no? Una ansiedad, ¿no?, que me obligaba a salir y buscar otro bar donde la máquina estuviera libre. Empecé a jugar cantidades más grandes. 10 euros, 20 euros, 50 euros.
El billete de 50 volaba en cuestión de minutos y ahí empezó la verdadera pesadilla, la fase de pérdida, cuando la suerte se acaba y la estadística matemática impone su ley implacable. Empecé a perder mucho dinero, pero ya no podía parar. El objetivo ya no era ganar para darme un capricho, el objetivo era recuperar lo perdido. Es la trampa más vieja del mundo y caí en ella con todo el equipo. A los 27 años, mi vida giraba en torno a conseguir dinero para meterlo por la ranura de la tragaperras. Mi sueldo, que antes me daba para vivir muy bien, empezó a desaparecer en los primeros 10 días del mes. Llegaba el día 5 y ya no tenía nada en la cuenta. Empecé a tirar de la tarjeta de crédito. Cuando la agoté, pedí un préstamo personal en el banco con la excusa de que quería comprarme un coche de segunda mano. El banco, viendo mi nómina estable, me lo concedió sin problemas. 8.000 euros. Me prometí a mí misma que con ese dinero taparía los agujeros que había hecho en mi cuenta, dejaría la tarjeta a cero y no volvería a jugar nunca más. Fue la primera gran mentira que me conté y la primera de las miles que le contaría a todo mi entorno. Esos 8.000 euros me duraron exactamente 3 semanas. 3 semanas de locura, de ir de salón de juegos en salón de juegos, porque ya no me valían los bares. En los bares la gente te mira, el camarero te conoce, sientes un atisbo de vergüenza. En los salones de juegos nadie te juzga, no hay ventanas, no hay relojes, solo hay moquetas de colores oscuros, luces de neón, decenas de máquinas y gente igual de rota que tú, mirando las pantallas como zombies. Podían entrar a las 4 de la tarde y salir a las 2 de la madrugada sin haberme dado cuenta de que había pasado el tiempo. No comía, no bebía, a veces ni iba al baño por no soltar la máquina si creía que estaba a punto de dar el premio. La tensión muscular era constante, me dolía la espalda, tenía los ojos inyectados en sangre y el dinero volaba. Billete de 50, billete de 100 devorados por la máquina en segundos. Cuando el dinero del préstamo desapareció, me topé de bruces con la desesperación más absoluta. Tenía que pagar el alquiler, los recibos, la cuota del préstamo, la tarjeta de crédito y no tenía ni un céntimo. Ahí fue cuando empecé a destrozar a mi familia. La primera persona a la que acudí fue a mi hermana mayor, Laura. Laura siempre había sido mi protectora. Fui a su casa llorando, le dije que había tenido un problema con Hacienda, una multa enorme por un error en la declaración de la renta de años anteriores y que me iban a embargar la nómina si no pagaba 2.000 euros inmediatamente. Le supliqué que no le dijera nada a nuestros padres para no preocuparlos. Laura, confiada y buena, como siempre, me hizo la transferencia esa misma tarde. Me abrazó y me dijo que no me preocupara, que para eso estaba la familia. Sentí una punzada de culpa tremenda, una angustia en el pecho que me ahogaba. Pero en cuanto tuve el dinero en la cuenta del banco, la adicción ahogó a la culpa. No usé el dinero para pagar mis deudas reales. Fui directa a un salón de juegos con la estúpida esperanza de que con 2.000 euros de fondo podría ganar el gran premio, recuperar todo lo perdido, no en devolverle el dinero a mi hermana y salir limpia de todo este infierno. Lo perdí todo en una sola noche. El descenso a los infiernos fue vertiginoso. La ludopatía te convierte en un monstruo calculador y mentiroso. Tu cerebro solo funciona para urdir planes de cómo conseguir la próxima dosis de dinero. Empecé a pedir pequeños adelantos en el trabajo, luego a pedir dinero prestado a amigos, inventando excusas cada vez más rocambolescas. Que se me había roto la caldera, que tenía que arreglar el coche, que tenía un problema de salud privado y necesitaba pagar unas pruebas médicas. La gente empezó a desconfiar. Es normal. Cuando una persona con un buen sueldo está siempre pidiendo dinero y siempre tiene dramas económicos, las piezas no encajan. Me fui aislando. Dejé de quedar con mis amigas porque no tenía dinero ni para pagarme una caña y porque además no me interesaba hablar de nada que no fueran mis deudas y mi necesidad de jugar. Mi único consuelo, mi única vía de escape a la angustia vital que sentía era paradójicamente la misma máquina que me estaba matando. A los 29 años perdí mi piso. No pude pagar el alquiler durante 4 meses y el casero me echó. Tuve que volver a casa de mis padres con el rabo entre las piernas, contándoles una milonga sobre que estaba ahorrando para comprar un piso y necesitaba estar unos meses con ellos para no gastar en alquiler. Mis padres, con esa generosidad incondicional de los que te quieren de verdad, me abrieron las puertas de su casa, de par en par. Me instalaron en mi antigua habitación de adolescente. Mi madre me preparaba la comida, mi padre me lavaba el coche y yo, mientras tanto, les estaba robando. Es duro decir esto. Es asqueroso,
Me da asco pensar en la persona que fui. Pero es la realidad de esta adicción, ¿eh? Y quiero que se sepa toda la crudeza. Empecé robándole dinero de la cartera a mi padre. Él solía dejarla en el mueble de la entrada. Yo me levantaba temprano antes que nadie, cogía un billete de 20 o de 50 y me iba a trabajar. Cuando mi padre se daba cuenta de que le faltaba dinero, pensaba que se lo había gastado en el supermercado o que simplemente se había despistado. Nunca dudó de mí, nunca. Después pasé a rebuscar en el cajón de la cómoda de mi madre, donde guardaba el dinero para los gastos de la casa. 100 euros de aquí, 50 de allá. Me convertí en una ladrona dentro de mi propio hogar, traicionando a las 2 personas que más me querían en el mundo. La situación explotó de la peor manera posible un domingo de otoño. Estábamos todos en casa. Mi hermana Laura, mi hermano pequeño Marcos, mis padres y yo. Hacía meses que Laura me venía reclamando los 2.000 euros que me había prestado y yo no hacía más que darle largas y excusas ridículas. Ese domingo, durante la comida, la tensión se cortaba con un cuchillo. Yo estaba nerviosa, con sudores fríos, porque llevaba 2 días sin jugar y sentía el síndrome de abstinencia, una ansiedad física que me revolvía el estómago y me nublaba la vista. Mi madre se levantó para ir a buscar algo a su habitación y de repente escuchamos un grito. Salió al pasillo llorando con una caja metálica en las manos. Era la caja donde guardaba sus ahorros de toda la vida, un dinero que tenían guardado para reformar el baño que estaba cayéndose a pedazos. Faltaban más de 3.000 euros. Se hizo un silencio sepulcral en el salón. Mi padre se levantó blanco como el papel. Marcos me miró fijamente. Yo bajé la mirada hacia el plato. No pude sostenerles la mirada. El instinto de supervivencia del adicto me hizo saltar a la defensiva. Empecé a gritar que yo no había sido, que igual había entrado alguien, que cómo se atrevían a sospechar de mí. Pero la mentira ya era insostenible. Laura rompió a llorar y soltó lo de sus 2.000 euros. Marcos, que es informático y mucho más espabilado para estas cosas, llevaba tiempo sospechando de mis horarios, de mis faltas de dinero, de mis cambios de humor. En 5 minutos todo el castillo de naipes se derrumbó. La bronca fue monumental. Fue el momento más doloroso de toda mi vida, pero no por el daño que les había hecho a ellos, fíjate lo enferma que estaba, sino porque sabía que se me había acabado la fuente de financiación. Mi padre lloraba de decepción, mi madre me miraba como si fuera una completa extraña, un monstruo que había poseído a su hija. Me sentaron en el sofá y me exigieron la verdad y se la di. Les solté de golpe que era ludópata, que debía más de 15.000 euros entre bancos y microcréditos, que me gastaba todo mi sueldo en las máquinas, que les había robado a ellos, a mi hermana y a medio Madrid. La reacción de mis padres fue de manual. Primero el shock, luego la negación y finalmente el intento desesperado de ayudarme. Mi padre tomó el control, me dijo que se harían cargo de mi deuda con el banco para que no me embargaran la nómina, pero bajo unas condiciones estrictas. Tenía que entregarles mis tarjetas de crédito, mi DNI, mi libreta del banco. Ellos me administrarían el dinero. Me darían solo lo justo para el abono transporte y un café al día. Y lo más importante, tenía que ir a terapia a una asociación de exjugadores. Acepté llorando, prometiéndoles que iba a cambiar, que me había dado cuenta de mi error, que los quería con locura. Creía mis propias mentiras en el momento de decirlas, pero la adicción es un demonio que susurra demasiado alto. Fui a la asociación un par de veces, vi a gente destrozada, testimonios horribles, familias rotas, pero en lugar de asustarme y usarlo como espejo para salir del pozo, mi mente enferma pensaba que yo no era como ellos. Yo era más joven, tenía estudios, tenía un trabajo, yo podía controlarlo. Solo necesitaba un golpe de suerte para devolverles el dinero a mis padres y recuperar mi libertad. La vigilancia de mis padres me duró exactamente 2 meses. A la que recobraron un poco la confianza, empecé a buscar resquicios. Descubrí cómo sacar dinero en efectivo sin tarjeta, usando el teléfono móvil y las claves del banco que mi padre guardaba en un cajón. Volví a robarles, volví a jugar. Cuando se enteraron de la recaída y del nuevo robo, algo se rompió para siempre en mi familia. Mi padre tuvo un amago de infarto del disgusto. Terminó en urgencias, con mi madre llorando desconsolada en la sala de espera y mis hermanos mirándome con un odio y un asco visceral que jamás olvidaré. Marcos me cogió por los hombros en el pasillo del hospital y me estampó contra la pared. Me dijo que era un parásito, un cáncer para la familia y que si mi padre moría, la culpa sería única
y exclusivamente mía. Me prohibió acercarme a ellos. Me dijo que para él yo había muerto ese mismo día. Mi padre sobrevivió, pero mi familia no. Cuando le dieron el alta, mi madre, con todo el dolor de su corazón, me hizo las maletas y las dejó en la puerta del rellano. No me dejaron ni entrar a la casa. Me entregaron mis cosas, me dieron 500 euros para que me buscara una pensión y me cerraron la puerta en las narices. Escuché cómo pasaban la llave por dentro. Ese sonido metálico, el giro de la cerradura, se me quedó clavado en el cerebro como un eco constante. Fue el momento exacto en el que crucé el punto de no retorno. Me quedé en la escalera, llorando a lágrima viva, abrazada a mis maletas, sabiendo que acababa de perder lo único puro y verdadero que tenía en la vida. ¿Y qué hice después de ese golpe tan devastador? ¿Creéis que toqué fondo y busqué ayuda? No. La enfermedad es mucho más cruel que todo eso. Con esos 500 euros y la libertad absoluta de no tener que rendirle cuentas a nadie, me fui directamente a un salón de juegos. Así es la mente de un ludópata. El dolor, la vergüenza, el abandono familiar, todo eso genera una angustia tan insoportable que la única manera que tienes de silenciarla es frente a la máquina. Los rodillos girando te hipnotizan, la música te aísla del mundo real, el dinero entrando y saliendo te da una falsa sensación de que todavía existes, ¿no? De que todavía estás vivo. A partir de ahí, mi vida fue una espiral de decadencia absoluta. Alquilé una habitación infecta en un piso compartido con desconocidos en un barrio del extrarradio. En el trabajo mi rendimiento cayó en picado. Llegaba tarde, sin ducharme, con ojeras hasta el suelo, descentrada. Pasaba la jornada laboral buscando en internet páginas de préstamos rápidos con intereses usureros para conseguir 100 o 200 euros que poder jugar por la tarde. Empecé a faltar al trabajo alegando enfermedades imaginarias. Finalmente, a los 33 años, me despidieron. Me dieron una indemnización que me duró menos de un mes. Los años siguientes, que son un borrón de miseria, supervivencia extrema y degradación moral. He vivido situaciones que me dan ganas de vomitar solo de recordarlas. He llegado a rebuscar en las bandejas de retorno de monedas de las máquinas expendedoras del metro para sacar 1 euro y poder comprar un trozo de pan. He robado en supermercados para poder comer porque el poco dinero que conseguía, que ya fuera pidiendo en la calle o vendiendo las pocas cosas de valor que me quedaban, iba íntegro para las máquinas. Llegué a vender todas mis joyas, la cadena de oro de mi comunión, el anillo que me regaló mi abuela antes de morir. Todo lo mal vendí en tiendas de compro oro por una miseria que me gasté en un salón de juegos en la misma tarde. No tenía escrúpulos. La adicción borra cualquier rastro de ética o moralidad que tengas. Solo existe la necesidad de jugar. La soledad en esa etapa es algo indescriptible. No tienes amigos porque los has estafado a todos. No tienes familia porque los has destrozado de dolor y se han tenido que alejar de ti por pura supervivencia emocional. Las navidades, los cumpleaños pasaban sin que nadie me llamara, sin que nadie me enviara un triste mensaje. Me pasé la Nochebuena de mis 36 años sola en mi habitación alquilada, muerta de frío porque no tenía dinero para la calefacción, comiendo un paquete de galletas rancias e imaginando a mi familia reunida en casa de mis padres, cenando cordero, riendo, intentando ser felices a pesar del hueco enorme que yo había dejado en la mesa. Y lo peor de todo es que sabía que estaban mejor sin mí. Sabía que yo era tóxica, una bomba de relojería que destrozaba todo lo que tocaba. El punto de inflexión o el verdadero fondo del pozo llegó hace poco más de 1 año. Llevaba días sin comer, en condiciones, durmiendo en cajeros automáticos porque me habían echado de la habitación alquilada al no pagar. Estaba vagando por la calle, sucia, demacrada, parecía 20 años mayor de lo que era. Pasé por delante de un salón de juegos. Las luces de neón parpadeaban invitándome a entrar. Entré, no sé por qué, no tenía ni un céntimo. Me quedé de pie detrás de un hombre mayor que estaba jugando a una máquina, mirando la pantalla embobada. De repente el hombre se levantó para ir al baño y dejó créditos en la máquina. No lo pensé, la locura se apoderó de mí. Me abalancé sobre la máquina y le di al botón de cobrar. La máquina empezó a escupir monedas. El sonido alertó al hombre que volvía del baño y a los encargados del salón. Me agarraron por los brazos, me tiraron al suelo, la gente me miraba con un desprecio absoluto. Llamaron a la policía. Terminé en el calabozo acusada de un delito leve de hurto. Pasar la noche en esa celda fría, oliendo
a orín y a desesperación, sola en la oscuridad, me hizo despertar de golpe. Fue como si un balde de agua helada me cayera en la cabeza y me quitara la venda de los ojos después de 15 años de ceguera. Me miré las manos temblorosas, sucias. Pensé en mi madre, en mi padre, en mis hermanos. Pensé en la joven brillante, trabajadora y feliz que había sido. Y me eché a llorar. Lloré hasta que me quedé sin lágrimas, hasta que sentí que me ahogaba. Lloré por el tiempo perdido, por el dinero tirado a la basura, pero sobre todo lloré por el amor que había destruido. Me di cuenta de que si no paraba en ese preciso instante, la próxima parada sería el cementerio o el suicidio, porque la vida que llevaba no era vida. Cuando el juez me dejó en libertad, a la mañana siguiente con una advertencia, caminé directamente, sin pararme a pensar, hacia un centro de rehabilitación para adictos al juego del que había oído hablar. Entré por la puerta y le dije a la persona de recepción, con la voz rota y los ojos hinchados: «Por favor, ayúdame, me estoy muriendo. Llevo 1 año y 2 meses sin jugar». 14 meses en los que he tenido que reconstruirme desde los escombros absolutos. La recuperación es el proceso más duro, más doloroso y más humillante por el que he pasado en mi vida. Es enfrentarse cada día al espejo y ver a la persona que cometió todos esos actos atroces. Es aprender a vivir con la culpa. Es trabajar de limpiadora cobrando el salario mínimo para poder ir pagando poco a poco mis deudas monumentales. Es tener prohibida la entrada a todos los salones de juegos y casinos de España por voluntad propia. Es no poder llevar ni 1 euro en efectivo encima. Todo lo gestiona mi tutora legal del centro. Es una vigilancia constante, ¿no?, de tus propios pensamientos, porque la adicción sigue ahí, agazapada, esperando un momento de debilidad, de estrés o de tristeza para susurrarte al oído que eches una monedita, solo una. Pero lo más duro de todo, la penitencia más cruel y la que creo que nunca podré superar, es la soledad familiar, ¿no? Hace 6 meses, cuando ya llevaba un tiempo limpia y estaba estabilizada trabajando, reuní el valor suficiente para intentar contactar con ellos. Le escribí una carta larga, escrita a mano, a mi hermana Laura. Le pedí perdón por todo. Le conté que estaba en tratamiento, que estaba trabajando duro para cambiar, que no quería su dinero ni su ayuda, que solo quería saber cómo estaban, escuchar su voz, saber si mis padres seguían bien. Le envié la carta y esperé. Los días pasaban y cada vez que miraba el buzón y lo veía vacío, sentía una cuchillada en el estómago. Al cabo de 1 mes recibí un sobre a mi nombre. El corazón me dio un vuelco. Reconocí la letra de Marcos, mi hermano pequeño. Abrí el sobre con las manos temblando. Dentro solo había una cuartilla blanca con unas pocas líneas escritas. Decía así: «Teresa, papá falleció hace 2 años de un infarto. Mamá está en una residencia, su cabeza ya no rige bien desde que él se fue. Laura y yo tenemos nuestras vidas. Nos alegramos de que te estés recuperando, de verdad, pero el daño que hiciste es irreparable. Papá murió con la pena clavada en el corazón por tu culpa. Y eso no te lo vamos a perdonar nunca. Por favor, no vuelvas a ponerte en contacto con nosotros. Para esta familia, tú dejaste de existir hace mucho tiempo. Adiós». Leí esa nota y sentí que el suelo se abría bajo mis pies y me tragaba entera. Mi padre había muerto. Mi padre, el hombre más bueno del mundo, el que me lavaba el coche, el que lloró de impotencia intentando salvarme. Había muerto hace 2 años y yo ni siquiera me había enterado porque estaba demasiado ocupada metiendo billetes en una caja de luces en un salón mugriento. No pude despedirme de él, no pude cogerle la mano, no pude decirle cuánto lo quería y cuánto sentía haberle fallado de esa manera tan miserable. Lloré hasta desmayarme en el suelo de mi pequeña habitación. Esa noche el demonio del juego gritaba en mi cabeza con más fuerza que nunca. Me decía que mi vida ya no tenía sentido, que no había redención posible, que saliera a la calle, buscara una máquina y me ahogara en el olvido de los rodillos girando. Fue la prueba más dura de mi rehabilitación. Pero no salí. Me agarré al marco de la puerta, llamé a mi padrino de la asociación y estuve horas hablando con él hasta que el impulso suicida de jugar pasó. Hoy sigo limpia, me levanto cada día a las 6 de la mañana, me pongo mi uniforme de limpieza y voy a trabajar. Voy a terapia 2 veces por semana. He aprendido a perdonarme un poco, aunque hay días en los que el peso de la culpa es tan insoportable que me cuesta respirar. Sé que nunca recuperaré a mi familia, ¿no? Acepto su decisión porque me la merezco. Cosechas lo que siembras y yo sembré destrucción, mentiras y dolor
Tengo 40 años y estoy sola. No tengo pareja, no tengo hijos, no tengo padres a los que abrazar en Navidad, no tengo hermanos con los que discutir por tonterías. Mi única familia son mis compañeros de la asociación, personas rotas como yo que intentan pegar sus pedazos día a día. Si estoy contando todo esto, abriéndome en canal frente a todos vosotros en un ambiente tan serio, duro y realista, es porque quiero que mi historia sirva de advertencia. A ti que me estás escuchando, a ti que piensas que por echar una moneda a la tragaperras en el bar mientras esperas a un amigo no pasa nada. A ti, chaval, que te metes en las casas de apuestas deportivas creyendo que sabes de fútbol y vas a ganar un dinero extra. A ti que crees que tienes el control. No lo tienes, nadie lo tiene. La adicción al juego no discrimina. No le importa si eres inteligente, si tienes estudios, si vienes de una buena familia o si tienes un trabajo estupendo. Es un parásito que se instala en el centro de recompensa de tu cerebro y te hackea la voluntad. Te convierte en un esclavo, en un mentiroso, en un ladrón. Te quita el dinero, sí, pero eso es lo de menos. Lo peor es que te quita la dignidad, los valores, la salud mental y a todas las personas que te quieren. Te deja completamente solo y vacío por dentro. La ludopatía es la adicción silenciosa. No se huele en el aliento como el alcohol, no te deja marcas en los brazos como la droga, no te delata con pupilas dilatadas. Puedes ser el mayor ludópata del mundo, estar completamente arruinado y desesperado, y el compañero de trabajo que se sienta a tu lado en la oficina no tener ni la más remota idea. Por eso es tan peligrosa, porque cuando el entorno se da cuenta, la enfermedad ya ha avanzado tanto que la destrucción suele ser devastadora. Os pido de todo corazón que os alejéis de ese mundo. Las máquinas, las ruletas, las apuestas están diseñadas por matemáticos y psicólogos brillantes con un solo propósito: vaciaros los bolsillos y engancharos de por vida. No hay dinero fácil. El único dinero que se gana con el juego es el que ganan los dueños de los salones y los casinos a costa de la miseria, las lágrimas y la sangre de personas como yo y de familias como la mía. Si sentís que estáis perdiendo el control, si jugáis para recuperar lo perdido, si mentís sobre el dinero que os gastáis o el tiempo que pasáis jugando, por favor, parad. Pedid ayuda. Hablad con vuestra familia, acudid a asociaciones especializadas. La vergüenza que podáis sentir al confesar el problema no es nada comparada con el infierno en vida que os espera si seguís por ese camino. Todavía estáis a tiempo de salvar vuestra vida y la de vuestros seres queridos. No cometáis el mismo error que yo. No esperéis a quedaros completamente solos frente al abismo para daros cuenta de que la máquina os lo ha robado todo. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada una de mis palabras, si esta historia de advertencia, de dolor y de realidad te ha servido de algo, te animo a suscribirte a este canal.